Ustedes saben que cuando yo aparezco con estos videitos así es porque algo me está haciendo en la cabeza, ¿verdad? Y quiero contarles algo. Yo estoy cocinando ahorita una ensaladita de papa que quería comer y con pollito asado. Cuando me quede bueno, les cuento cómo me quedo. Pero ahorita puntualmente quiero hablarles de algo. Ustedes saben que yo, y cuando digo saben, no es que tenga mis seguidores, ¿no? Ahorita no se vayan a poner nerviosos. No. Les digo porque así sea uno que escuche, o sea, mi fiel seguidora, que es mi madre, cuando escuche esto, sabe que esta historia que le voy a contar. Bueno, no me voy a desconectar porque va a ser presente y va a tratar de durar poquito en lo que les voy a contar. Pero lo que reflexioné frente a lo que me está sucediendo. La vez que yo perdí uno de mis hijos, creo que el primero, yo recuerdo que mi mamá, yo estoy ya en el hospital donde efectivamente me habían dicho que mi hijo había muerto y que tenía que darlo a luz por parto vaginal porque no era viable una cesárea en ese momento para que no tuviera mucho más riesgos del que en ese momento estaba enfrentando, ¿no? Yo ya estoy ahí a la espera de hacer el ingreso, tal, cuando llega mi madre corriendo y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hija? Entonces yo le dije, Juan David se murió, mamá. Y en milésimas de segundo mi mamá me mira y me coge de aquí de los hombros y me dice, hija, tiene que ser fuerte, necesitamos que usted salga de esta, usted es valiente, Dios sabe cómo hace sus cosas, pero usted para adelante, necesito que usted se ponga bien. Y a mí algo en la cabeza fue como, ¡pah! Yo miré a mi mamá con una sorpresa, y entre mí, lo confieso, en ese momento dije, a mi mamá no le importa a mi hijo. Y me llené de mucho dolor en ese momento, aún más de lo que yo estaba viviendo. Pero les cuento algo. Pasó el tiempo, pasaron los años, siempre hablábamos del tema, yo siempre lo conté, y yo siempre hablaba de esa experiencia que yo tuve con mi madre cuando ella lo hizo. Esta semana estaba en una situación muy difícil en tomar una decisión que hace 2 meses estaba viniendo, que había comenzado a pasar y comenzaba a mirar los pros, los contras de la situación, lo bueno, lo malo, para ser mucho más clara, lo bueno, lo malo, el por qué quedarme, el por qué salir, el por qué estar, el por qué no estar. Y comencé a eso y yo tengo una comunicación privilegiada para mí, porque yo siempre he identificado mi relación que yo tengo con Dios en la oportunidad de ser yo la más genuina de todas al hablarle a Él. Yo creo que Él dice, ay, esta hijita mía. Y comencé a hablarle a Dios frente a mis actividades que estaba haciendo. Yo le decía, Señor, mira, yo estoy aquí y hace tanto tiempo y desde que tú me permitiste llegar a este lugar, yo fui muy clara y te dije esto, esto y esto, y no te estoy acondicionando para que tú obres como yo quiero, sino que entiendas cuáles han sido mis razones por las cuales yo he hecho tal y tal y tal y tal y tal cosa. Pero en este momento me está pasando esto, y a nivel de mi físico, a nivel de mi parte emocional, a nivel de lo que soy, de lo que he venido consiguiendo a lo largo de estos años fuera de mi casa, he avanzado y he crecido en estas áreas y siento que esta situación está volviendo a volverme a meter a esa ruta donde yo no me estaba sintiendo bien. Y dije yo, bueno, ¿qué hago, Señor? Ayúdame, mira, pero mira que también es por esto y esto. Entonces yo le ponía las situaciones como si Él no las conociera, pero yo soy así con Dios. Y el Espíritu Santo me guiaba a ser cada día más sincera con Dios. Bueno, viene el momento coyuntural, porque Dios está en las decisiones que nosotros tomamos. Y tomé una decisión que para mí era como soltar algo que yo, por lo que he venido trabajando
este tiempo. Pero, bueno, tengo un episodio, una crisis de llanto, un poco de ansiedad, sentía mucha tristeza, una tristeza muy profunda, pero a lo que voy es a esto. Cuando yo estaba en una de estas noches, que no hace mucho tiempo, hace como 3 días, en esas noches, yo me acuesto y comencé a soñar exactamente en ese momento cuando yo perdí a Juan David. Y en ese sueño recordé cuando mi mamá llegó, la cara que mi mamá llegó en ese momento cuando me dice, hija, ¿qué pasa? Y cuando viene ella con esta necesidad de saber como abuela qué estaba pasando, que creía yo que era esa forma, y ella me responde en el sueño igual, tal cual pasó, y yo recordé algo. Mi mamá no fue que nunca quiso a su nieto, y eso de pronto mi espíritu lo sabía, pero en ese momento lo que escuchó mis oídos era que mi mamá se enfocó en, ya se fue, queda usted, pero en ese momento yo no le había dado color ni ubicación a sus palabras. Este día, que les cuento que fue esta semana, trae el Señor, el Espíritu Santo, ese recuerdo, ese día puntualmente, y recuerdo que mi mamá me dice eso, usted es valiente, salta. Y recordé algo que quizás había desconocido durante mucho tiempo, y quizás sí lo sabía, pero no le había dado la importancia. Era que mi mamá en ese momento no se vio como abuela, mi mamá estaba como mamá, y mi mamá quería hacer todo para que su hija estuviera bien, que su hija se repusiera de la situación que estaba viviendo. El corazón que ella en ese momento experimentó fue un corazón de madre. ¿Qué haría yo por mi hija? ¿Qué haría yo? ¿Qué podría poner yo para que mi hija no estuviera pasando lo que está pasando? Pero necesito recuperar a mi hija. Ya se fue mi nieto, ya esta situación, pero necesito a mi hija. Cuando mi mamá me dice esas palabras, yo pensé como madre, y yo nunca había experimentado eso. La decisión que yo, la situación que yo estaba viviendo era el dolor de una madre perder a su hijo. Pero la situación que mi mamá estaba viviendo era ese dolor de una madre no ser intencional para que su hija saliera de la situación que estaba viviendo. Entonces el Señor me recordaba y me decía, mira, la decisión que tomaste fue la mejor, porque fue esa decisión de madre. Necesitas estar bien, necesitas estar sana, necesitas estar enfocada, necesitas volver a enrutarte con el propósito en el cual yo te di. Tú hoy tienes en la mano algo por lo que has trabajado, pero sobre todas esas cosas tú has decidido ser una mamá. Y esa mamá necesita emocionalmente estar bien, tranquila, volverse a enrutar con la situación. Entonces, ¿a qué voy? A que todos los días